regreso en este lunes de catedráticos. Hoy estamos debatiendo un tema súper interesante aquí con los profesionales invitados, panelistas de alto nivel que manejan todo este tema de atención primaria. Chanel, y en el inicio del programa hablábamos de qué cantidad de problemas de salud se pueden resolver desde esta estrategia de atención primaria, pero usted indicaba que pese a esto, el sistema de salud no invierte en esta parte, claro, sino que las grandes inversiones en salud se hacen en los hospitales. Pareciera que entonces estamos comenzando al revés. Deberíamos iniciar la escalera desde el primer escalón. Entonces, ¿cómo lograr esto? Ya hablamos de la falta de voluntad política, porque lógicamente el que sea posible todo lo que ustedes han planteado en el desarrollo del programa garantiza calidad de la atención, garantiza que la gente pueda tener esa atención oportuna, esa prevención antes de que llegue la enfermedad. Y lo que sabemos que la realidad es otra. La gente va a los grandes hospitales, muchas veces no encuentra cita. Cuando la cita llega, muchas veces el problema de salud ya está muy avanzado. Y eso, además de representar un gasto de bolsillo importante para el ciudadano, también representa un gasto también para el sistema de salud que se sobrecarga. Entonces, adelante con eso. Mira, hay un tema con la cuestión de la estrategia de atención primaria que no debemos obviar. Mira, la atención primaria comenzó aquí formalmente en los años 70, cuando se construyeron las famosas clínicas rurales. Todavía hoy uno va a muchas comunidades y la gente identifica las unidades de atención primaria como clínicas rurales. Sí. Era una época donde la población dominicana era fundamentalmente rural. 70% de la población vivía en zonas rurales, apenas un 30%. Un problema que nosotros hemos tenido y que dificulta también la aplicación de la atención primaria es que no hemos dado ese salto en cuanto a la unidad de atención primaria en las grandes ciudades. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, en Santiago, no tenemos tenemos el mayor déficit posible de clínicas de unidad de atención primaria porque no ha habido una estrategia, y paso a explicar por qué. Aquí ha habido un encarecimiento del terreno, una burbuja inmobiliaria que hace muchas veces imposible adquirir un solar para construir una unidad de atención primaria. Eso ha traído una dificultad mayor. Por lo tanto, la estrategia se ha quedado fundamentalmente en pequeñas ciudades, en los campos, y falta todavía dar... Y no es más costoso, por ejemplo, licenciado, perdón. Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, va por 18,000 millones. Así es. Y no es más caro tener, óigame bien, yo no sé, usted me pone a escribir a mí 18,000 millones y yo voy a quedar como un analfabeta. O sea, yo no sé si usted sabe escribir 18,000 millones, pero 18,000 millones para una estructura que al final, cuando esté funcionando, va a servir, ¿sabe para qué? Para atender diarrea, para atender vómito. Y claro, también habrá porque usted tiene que todo lo que está alrededor va a terminar ahí, porque no hay unidades. Entonces, no entiendo eso que usted dice, que las cosas se ha encarecido comprar quizá un solarcito frente a estas grandes... Claro, mira, yo y estoy totalmente de acuerdo con eso, doctor, que usted plantea. Yo recuerdo, yo estaba fuera del sector salud cuando se anunció la construcción de la ciudad sanitaria. No, por mencionar un caso. No, pero es un caso icónico ese. Y yo lo que voy a decir, quizás no suene bien, pero yo siempre dije que con ese recurso que se invertía, y usted podía reconstruir gran parte de la infraestructura de primer nivel a nivel nacional y parte del segundo y tercer nivel. Claro. Con un mayor impacto, porque como usted bien señala, bueno, ahí vamos a tener una unidad de cuidado de quemados, que es importante, una unidad de cuidado intensivo, que también es importante, pero el impacto que tendría en la salud de la población dominicana va a ser residual comparando con una inversión que sería más costo efectiva si lo haríamos. Pero nosotros hemos tenido siempre una visión, reitero, muy fundada en la gente que toma decisiones, porque ¿qué pasa con los políticos? Los políticos cuando van al territorio, realmente la gente lo que le pide es hospitales. Muy raro que le pida la atención primaria. Sí, que le pida, pero que es lógico que la gente pida eso, la población pida eso, porque cuando un muchacho decide entrar a la universidad, en la aula que recibe clase, el chip
que nos imbrican, que nos ponen en la cabeza es que usted es para curar enfermos. Así es. O sea, el médico, claro. Yo soy profesor casi jubilado y no lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo de broma. Yo en 4 años me puedo jubilar en la UAS porque cumpliría 30 años de estar desde monitor hasta la fecha. Y la información que se le brinda al médico que se está formando es que usted es para curar enfermos. Así es. Entonces, la población evidentemente... Claro que sí. Pero además, si hay que tú encuentras la solución de los problemas, es lógico también que pida la construcción de hospitales. Por eso, y ese es un tema importante que usted ha abordado, doctor, que eso también tiene que ver con la formación del sector salud, de los médicos, sobre todo los médicos, de los profesionales de la salud. Porque el médico viene, como usted dice, formado ya para curar enfermedad. El tema de prevención es un tema marginal. Pero hay otro tema también, o sea, y es el tema de ver la integralidad del paciente. Muchas veces, como tenemos tantas subespecialidades ya, muchas veces cada subespecialista lo que mira es la parte que le interesa. Sin embargo, no hay una mirada integral de ese paciente o de ese usuario. Claro. Chanel, la semana pasada el gobierno anunciaba el tema de facilitar los medicamentos a pacientes hipertensos y diabéticos. Sí. Y eso trajo todo un debate entre los conocedores del tema. Entre esos estaba usted, que decía, esto no es una estrategia nueva. No, claro. Luego, pues, ellos respondían a esa posición que usted planteaba de que sí se trataba de algo nuevo. Entonces, quisiéramos orientar a la gente con relación a esto y la importancia que tiene dentro de toda esta estrategia de atención primaria. No me gusta cuando hay un debate, una discusión, que la gente se quede con la duda de si quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Claro. Es una cosa tan fácil de contactar. Y yo recuerdo que en las redes sociales muchos médicos del PRM decían, pero cuando yo era pasante eso era lo que yo hacía. O sea, entregar medicamentos a hipertensos y diabéticos. Es una estrategia muy vieja. Yo recuerdo que cuando el gobierno de Hipólito Mejía en el 2002, que comenzó la Seguridad Social, con una experiencia piloto en Barahona y Bauruco, ahí se comenzó a hacer la inscripción de la persona, identificar diabético y hipertenso y comenzó tímidamente a entregarse los medicamentos. Y ya en el 2004, cuando esa estrategia se generalizó a nivel nacional, ahí se le entregaban sus medicamentos. Recuerdo que establecimos un procedimiento de aquellos pacientes que no podían ir a la unidad de atención primaria, se le llevaba los medicamentos a su casa. Y eso, porque tenían alguna discapacidad severa o tenían un tema de edad, se le llevaba a su casa. Pero se lanzó como una estrategia nueva y lo que nosotros dijimos en su momento, y no sé por qué eso trajo ese debate, porque realmente no es una estrategia nueva y la gente que sabe, que conoce el sector salud, sabe que realmente aquí se hace. Ahora que se pueda mejorar, que se pueda todo es perfectible, pero no es una estrategia nueva y eso pueden atestiguarlo. Fíjense que los médicos del sector de SENASA y del Servicio Nacional de Salud no han dicho nada. Porque, señores, eso se sabe. O sea, ahora que usted pueda aumentar la cantidad de personas, de medicamentos, etcétera, pero la estrategia como tal es una estrategia que es tan vieja como el sistema de salud dominicano, o sea, de los años 90 para acá. Bueno, tomando esto como referencia, ya poniendo estos puntos claros, el tema de los programas de medicamentos, ¿cuál es el rol que juegan dentro de toda esta estrategia de atención primaria? Ya fuera de todo lo que tiene que ver con lo primero que quiero reiterar, los medicamentos es un tema sumamente importante en nuestro país porque el 64%, reitero, del gasto en salud es gasto de medicamentos. Es decir, cuando tú vas a los barrios, la gente lo primero que te sale es que no puede comprar una receta. Y eso pasa por varios temas. Primero, en muchos casos, los médicos indican medicamentos que no están en la cobertura de la Seguridad Social y por lo tanto la gente tiene que comprarlo fuera con su presupuesto, con su dinero. Uh-huh. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, muchas veces ese medicamento no está en la farmacia del pueblo. Bueno, ustedes vieron hace algún tiempo que hubo una denuncia de que la farmacia del pueblo no estaba supliendo la cantidad de medicamentos que demandaba la población. Entonces ahí tú tienes dos elementos importantes. Médicos que indican medicamentos que no están en cobertura, uh-huh, o que
que estando en cobertura no están en la farmacia del pueblo. Pero que ahora hay un tema con todo esto, licenciado, y es el hecho de que cuando se da este anuncio, y de forma muy particular, que yo digo, óyeme, esta es una información, primero que hay que aclarar, no estamos hablando de nada nuevo. Exacto. Porque yo creo que las cosas tenemos que decirlas por su nombre. La continuidad en el Estado es una obligación de quien viene detrás. O sea, claro, cuando este gobierno salga, quien venga tiene necesariamente que darle continuidad al país. Claro que sí, claro. Cuando escuchábamos esto nos parecía como que la nación había comenzado en el 20, que no había nada, y eso no es cierto, porque ahí comenzamos a decir las cosas de manera, o sea, no es cierto. Lo segundo es que usted tiene que naturalmente la población que recibe un medicamento lo debe recibir de parte de un médico. Entonces, ¿qué ocurre? Que la logística que tiene en este momento Promese-Cal no existe. No tenemos una logística porque se le preguntó al señor Adolfo Pérez sobre, no, estamos construyendo. Así no. O sea, un medicamento tiene que ser indicado por un médico. Entonces, evidentemente, que el tema de la calidad que usted ha señalado, fundamental, el tener medicamentos de calidad, porque eso es lo que nos va a garantizar que el hipertenso se va a controlar. Sí, claro. Yo en este momento, mientras estamos haciendo este programa, me está llegando la información de una persona de 52 años, estoy hablando como médico asistencial, con una gran hemorragia cerebral, porque las presiones voladas. ¿Y quiénes son los que más se enferman? Los pobres. Así es. Pero no por el hecho de que son pobres solamente, sino por el hecho de que el pobre tiene menos acceso, tiene menos información, tiene menos conocimiento. Así es. Y si usted le va a vender la idea a la gente que le va a dar medicamentos, pues nada, la gente va a buscar los medicamentos. Pero, así es. ¿Bajo qué criterio? Porque debe existir una firma de médicos y Promese si es quien va a manejar esto, porque veo aquí que eso lo va a manejar Promese. Que ¿verdad? No debe ser, porque es una cuestión integral. Eso es farmacia solamente. Claro, exacto, ya. Entonces, el registro de las firmas, o sea, hay todo un tema aquí interesante donde no nos pueden estar hablando cosas que no se ajustan a lo que necesitamos como tal. Así es. Licenciado, finalmente nosotros estamos ya en la recta final de este programa. Hemos escuchado siempre de parte suya, y como técnico usted de formación no es del área de la salud, pero tiene, fue hasta el director del Servicio Nacional de Salud, y siempre vimos la relación pasó por SENASA, la relación con las políticas hacia la población y cómo gestionar estos recursos. ¿Usted considera que para que la atención primaria se implemente, a los presidentes qué información hay que llevarle? Porque hasta ahora la información que se les lleva a los presidentes, mire, hay que construir, pero ¿realmente usted cree que existen las condiciones para que quien asuma el gobierno, o en el caso de que el presidente actual se reelija, realmente se embarque el país en un sistema de atención primaria? ¿Cómo hacer esto? Mira, es interesante eso, doctor, porque nosotros dejamos en el Servicio Nacional de Salud un documento que se diseñó con el Banco Interamericano de Desarrollo, que decía en cuál parte del país debía priorizarse la construcción de centros de salud. Y yo creo, hay que hablar de varios temas. Uno, ¿cuánto cuesta la implementación de la atención primaria en salud? O sea, eso lo recibió Mario Lama. Sí, eso lo recibió hecho ahí. Se lo entregué al ministro de Economía, al Ministerio de Economía también. O sea, esa tarea estaba hecha cuando comenzó la gestión. No sé si se está llegando, se ha llevado ese documento, que fue un documento que implicó un ejercicio importante porque se hizo con personal internacional. Y con recursos. Claro. Se identificaron también las brechas de personal. Lo que hace falta. Claro, lo que teníamos en ese momento existente, no sé, eso ha variado mucho. Sabe que muchos médicos han sido pensionados y lo que se reporta es que esos médicos no han sido sustituidos en ese caso. Entonces habría que replantearse de nuevo cuál sería el costo, porque lo primero que el presidente debe preguntar es cuánto cuesta eso. ¿Cuánto cuesta y cuál es el beneficio que va a tener para la población? Yo sugiero. Gente enferma traduce progreso,
traduce bienestar, gente enferma. No, claro que no. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este elemento? Cuando usted comienza a implementar un sistema de atención primaria, en los primeros años usted va a tener un aumento de los gastos. Claro, es como cuando usted pone un negocio. Claro, ¿sabe por qué? Porque usted comienza a detectar casos de personas que sabía que no eran hipertensos, que no eran diabéticos, que tenían y eso te va a incrementar. Luego se va a estabilizar con el tiempo. Pero ponen una meseta. Exactamente. Al inicio, y eso está documentado en la literatura, de las políticas en salud, usted va a tener un aumento importante. Eso es bueno que lo sepa el gobierno y que lo sepan los potenciales gobernantes. Y por eso el presidente decía el otro día que si una eventual reforma fiscal había que destinar una gran parte de esos nuevos ingresos, había que traducir en aumento en el sector salud, que dicho sea de paso, nosotros tenemos uno de los más bajos presupuestos que hay en América Latina. Menos del 2%. Así es. Menos del 2%. Cuando OPS recomienda un 4% y ya está recomendado incluso un 6%. Bueno, a mí me queda siempre, doctor, licenciado Chanel Rosa, y agradecer al doctor Alvarado. Tenía otro compromiso y tuvo que avanzar un poco para poder cumplirlo. Darle las gracias a usted por estar señores, en este escenario. Pero a mí me queda siempre el hecho de que los intereses son tan serios en este país que la verdad es que si no es que el presidente de la República asume y dice vamos por la atención primaria, es imposible. Así es. Porque totalmente de acuerdo. Los gobiernos pasados no han asumido el reto, el gobierno actual no ha asumido el reto, y no nos llamemos a engaño. O sea, si bien es cierto que las autoridades actuales no han asumido la atención primaria, también hemos visto debilidad en los gobiernos pasados. Así mismo. Esa es la realidad. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que no me quedaría bien a mí la cara de no decir esto. Pero el reto es que hay que hacer un pacto para poder implementar todo esto que es la atención primaria. Así mismo, doctor. Lisania. Doctor, un programa de verdad muy interesante. Sabemos que la gente ha quedado edificada y estamos muy agradecidos de este tiempo que ha apartado Chanel de poder compartir con nosotros y con la audiencia. Igual al doctor Alvarado, sí. Muy agradecidos de que haya aceptado la invitación. Y nos hemos quedado lamentablemente esperando a los invitados tanto de OPS como de Promese, que hubiese sido bastante importante hacer un conversatorio. Claro. Porque cada quien aquí tiene su posición respecto de un tema que se entiende que es de interés colectivo. O sea, cada quien aquí emite sus opiniones, pero en el fondo lo que queremos es que la población dominicana tenga mejor suerte en materia de salud, porque en este programa la salud merece respeto. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes que cada día nos prefieren de 10:30 a 12 del mediodía. Y mañana será otro día en Cátedra Médica. No le cambie, ahí viene al mediodía con Mariotti y compañía.